Bueno, para continuar, vamos a ver ejemplos de patrones de diseño. El primer patrón que vamos a ver es singleton, también llamado instancia única. El propósito del patrón singleton permite asegurarnos que una clase tenga una única instancia y proporciona un punto de acceso global a dicha instancia. En la imagen se ve que hay una instancia que tiene distintas puertas, ¿sí? O sea, una única instancia en una clase con acceso global, ¿sí? Con un acceso global por parte de nuestra aplicación, vamos a acceder desde cualquier parte de nuestra aplicación, siempre a la misma instancia. El problema que viene a solucionar, ¿sí? Garantiza que una clase tenga una única instancia, ¿sí? ¿Por qué quisiéramos hacer esto? Bueno, un ejemplo clásico sería el acceso a un recurso compartido, un archivo, una base de datos, ¿sí? Entonces, dejar que una única instancia maneje la conexión a la base, por ejemplo, ¿sí? A la base de datos o a un recurso compartido. Y otro problema que resuelve es el de proporcionar un punto de acceso global a esa instancia. Entonces, de cualquier sitio de nuestra aplicación, de cualquier parte, vamos a acceder a esa instancia, ¿sí? Que a la vez es única. Y bueno, como dice abajo, nos evita también que otro código sobreescriba la instancia. Solución. Esta es la solución que plantea el patrón, ¿sí? Todas las implementaciones del patrón singleton tienen estos dos pasos en común. Hacer privado el constructor por defecto para evitar que otros objetos utilicen el operador new con la clase singleton. Bien. Crear un método de creación estático que actúe como constructor. Este método invoca al constructor privado para crear un objeto y lo guarda en un campo estático. Las siguientes llamadas de este método devuelven el objeto almacenado en caché, ¿sí? Entonces, la solución que propone Singleton plantea dos cuestiones. Una, hacer el constructor de la clase privado para evitar que desde afuera de la clase utilicen el operador new. Y la otra es crear un método estático que cree la instancia de singleton o que retorne la instancia que ya tiene, ¿sí? Almacenada en caché. Si nuestro código tiene acceso a singleton, podrá invocar un método estático, el que crea o devuelve la instancia. De esta manera, cada vez que se invoque el método, siempre se devolverá el mismo objeto. Bien, ahora en esta presentación se termina de entender un poco mejor. Vamos a tener nuestra clase singleton, que como se lee acá, está la instancia singleton, ¿sí? El constructor singleton y un método estático. Bien, por otro lado va a estar nuestro cliente, ¿sí? Que va a acceder a singleton, no al operador new, no va a poder hacer new singleton, no, va a acceder a get instance, ¿sí? Y get instance va, dependiendo si hay una instancia ya de la clase, va a retornar esa clase, esa instancia de singleton, o va a crear una nueva instancia, ¿sí? Esa es la estructura del patrón. La presentación dice, la clase singleton declara un método estático, getInstance, que devuelve la misma instancia de su propia clase. El constructor singleton debe ocultarse del código cliente, ¿sí? El cliente de esta clase no va a poder hacer new, ¿sí? No va a poder acceder al constructor, claro, no va a poder hacer un new. La llamada al método getInstance debe ser la única manera de obtener el objeto singleton. Aplicabilidad. Bueno, uno ya mencioné anteriormente, cuando queremos acceder a un recurso compartido, cuando la clase solo debe tener una instancia disponible para todos los clientes, ¿sí? Por ejemplo, un único objeto de base de datos compartido por distintas partes del programa, o un archivo de uso exclusivo. Y cuando necesitamos un control más estricto de las variables globales, porque esto hace que podamos acceder de manera global a esta instancia, ¿no es cierto? Bueno, el ejemplo que está armado,
este ejemplo lo saqué de acá, de refactoring.guru, ¿sí? De hecho, las imágenes también. Acá hay una imagen que explica un poquito también que que hay una sola instancia de singleton, ¿sí? Singleton, hay una sola instancia y siempre hace referencia a la misma instancia, ¿bien? El ejemplo está por acá, es el que vamos a mirar, ¿sí? Fíjense, acá habla de una conexión a base de datos. Ejemplo lo saqué de acá, ¿sí? Entonces, esta es la estructura que plantea Singleton. Esta es la clase Singleton. Definimos la clase con la instancia estática, ¿sí? Privada, bien. Mi constructor privado para evitar que se acceda a él. El método que me decía Singleton que debería declarar, la estructura decía que tendría que tener un getInstance en donde se evalúa si existe una instancia de Singleton. Perdón, si no existe. En caso de que no exista, se crea una y se retorna, ¿sí? En caso de existir, se va a retornar la instancia Singleton que ya está creada o almacenada en caché. Bien. Y también acá la clase propone alguna otra lógica para el negocio. Bien. Esta sería la clase Singleton. Ahora, esto sería el código de mi cliente. El código de mi cliente declara una constante, Singleton, no hace new Singleton, sino que va a acceder al método getInstance. Luego tengo otra constante que accede a getInstance y deberíamos ingresar acá, porque estas dos instancias debían ser la misma, ¿sí? Si S1 y S2 son la misma instancia, deberíamos acceder acá. Entonces hago ts node singleton. Bueno, no lo guardé, lo ejecuto de nuevo y obtengo ambas variables contienen la misma instancia. Entonces, declaro accedo a Singleton mediante getInstance en S1 y S2 y como son idénticas, ingresa acá. Esta sería la estructura de Singleton. El ejemplo más práctico, entre comillas, porque no estoy conectándome a ninguna base de datos, propone eso, una conexión a una base de datos siguiendo el patrón Singleton. Hasta acá, bien. Tenemos la instancia estática a mi conexión. Tenemos el constructor privado para que no se pueda acceder. Un método estático, getInstance, que retorna una conexión a una base de datos, ¿sí? Perdón, que me retorna mi instancia, ¿sí? Que va a terminar siendo la conexión a la base de datos, ¿bien? Entonces, si no existe la instancia, creo una nueva y me conecto a la base. En caso de existir, como ya voy a estar conectado, retorno a la instancia que existe, que existieron, ¿bien? Bueno, por otro lado hay otros métodos para la base de datos como la de conectar y desconectar. El código del cliente es el que está abajo y dice que se accede al getInstance para conectarnos a la base de datos, luego con db2 accedo nuevamente a mi conexión database, a mi conexión a la base de datos, perdón, accedo a getInstance de mi clase que me conecta a la base de datos, y si son iguales, me va a retornar true, ¿sí? Luego desconecto 1 y 2 y vuelvo a conectar 2, ¿bien? Esto no sería necesario porque con el control de la línea 61 ya sería suficiente para demostrar que hay una única instancia de Singleton. Borro y hago ts node Singleton 2. Miremos. Miremos lo que pasa. Dice conectado a la base de datos. Accedo a getInstance.
conectado a la base de datos, ¿sí? Nueva conexión a la base de datos, porque me conecto, ¿sí? Ya estamos conectados a la base de datos. ¿Cuándo se ejecuta eso? Cuando creo la constante 2, ¿sí? Accedo al método getInstance y getInstance me dice, me retorna esto, ¿sí? Como ya existe, como ya está conectado, dice ya estábamos conectados a la base de datos. Ya estábamos conectados a la base de datos. DB1 y DB2 son iguales, true. Este control, esta comparación da true, porque son iguales. Después se desconecta, no hay conexión activa y vuelve a hacer una conexión nueva en estas tres líneas que no serían necesarias para el ejemplo de Singleton, ¿sí? Bueno, espero que se haya entendido. Bien, continuamos con los patrones de diseño. Otro patrón de diseño de tipo operacional, el Factoring Method, o método de fábrica, constructor virtual. Propósito, patrón de diseño creacional que proporciona una interfaz para crear objetos en una superclase, mientras que permite a la subclase de esta superclase alterar el tipo de objeto que va a crear. ¿Sí? Vamos a tener una superclase que me va a permitir crear objetos. Y la subclase de esta superclase nos va a permitir alterar el objeto que vamos a crear. En la página que les comentaba, Refactory Guru, proponen una problemática en la cual nosotros tenemos una aplicación de logística para la cual tenemos solamente tenemos la forma de entrega a través de terrestre, a través de camiones, ¿sí? Y viene alguien y nos propone, che, mira, ahora hay que hacer la entrega por barco, ¿bien? Entonces, nuestra aplicación está fuertemente relacionado o el código está acoplado a lo que es a lo que es la clase camión, ¿no es cierto? Entonces hay que ver la forma que tenemos para agregar un nuevo tipo de transporte es cambios por todos lados, ¿no es cierto? Bien, ese es el problema que les describo recién, está acá, ¿sí? Presentación, punto 2. Ahora la solución que propone eh, el método de fábrica, el Factory Method sugiere que en lugar de llamar al operador new para construir objetos, directamente se invoque un método de fábrica especial. ¿Sí? Los objetos se siguen creando con este operador, obvio, claro, pero se invocan desde el método de fábrica. Los objetos devueltos por este método de fábrica se van a denominar productos. Entonces, por acá vamos a tener la clase logística que va a tener, ¿qué vamos a hacer? Para resolver esto, ¿qué vamos a hacer? Implementar algún tipo de clase logística que nos permita crear transporte de tipo camión o transporte de tipo barcos, ¿sí? Ahora podemos sobreescribir el método de fábrica en una subclase, barco y camión, y cambiar la clase de los productos creados por el método, ¿sí? En nuestra subclase vamos a crear un objeto de acuerdo a la necesidad que tengamos, ¿sí? O necesitamos hacer la entrega por mar, implementamos un barco, instanciamos un barco, ¿sí? Las subclases solo pueden devolver productos de distinto tipo si dicho producto tiene una clase base o una interfaz común. Eso es importante también. Vamos a tener que definir una interfaz una interfaz producto para, que tiene que ser implementada por camión y barco. La clase camión, miremos qué dice. La clase camión como la clase barco deben implementar la interfaz transporte, ¿sí? Que va a ser lo que hablábamos acá. Las subclases solo pueden devolver productos de distinto tipo si dichos productos tienen una clase base o interfaz común. La interfaz común va a ser transporte, ¿sí? Vamos a tener una clase de camión y una clase de barco que van a implementar esta interfaz. Van a tener que tener
bueno, van a tener un método de entrega, ¿sí? Las dos. Cada clase implementa un método de forma diferente, los camiones entregan por tierra y los barcos por mar, ¿no es cierto? La estructura del método es la siguiente. Por un lado necesitamos la interfaz, la que mencioné acá, que va a ser transporte, para el ejemplo que estamos viendo. Por otro lado vamos a tener los productos concretos, que como le dije anteriormente, los productos concretos van a ser barco y camión, ¿sí? Vamos a tener el creador, ¿sí? Que es el método que va a crear el producto y va a retornar un producto que es de esta interfaz, puede ser el producto A o el producto B, y las subclases concretas, ¿sí? La subclase camión, la subclase barco, que van a crear un producto, ¿sí? Vamos a tener que sobreescribir este método en esta clase y en esta clase para crear el producto que necesitamos. Bueno, acá está la explicación de esta estructura. Como les dije, el producto declara la interfaz, que es común a todos los objetos que puede producir la clase creadora. Por otro lado tenemos los productos concretos, A y B. Lo más importante, la clase creadora, el método fábrica. La clase creadora declara el método fábrica que devuelve nuevo objeto de productos. Es importante que el tipo de retorno de este método coincida con la interfaz que declaramos, ¿no es cierto? A pesar de su nombre, la creación de productos no es la principal responsabilidad de la clase creadora. También tiene otros métodos, ¿sí? En este caso, alguna operación particular del creador. Y, por último, el punto 4 son los creadores concretos que sobrescriben el método fábrica, creador, los creadores que sobrescriben este método fábrica, de modo que devuelven un tipo diferente de producto, ¿sí? Miremos acá en Refactoring Group, bueno, lo que les comentaba, ¿sí? Tenemos transporte, camión, ¿sí? Esta va a ser la interfaz, esto va a ser mi producto en particular, que si el día de mañana me dicen, che, necesitamos también hacer las entregas por avión, vamos a tener que también tener una subclase avión que sobrescribe el método de fábrica para que retorne objetos de tipo avión. Y también vamos a necesitar el producto, ¿no es cierto? La interfaz del producto. Acá está la estructura que yo le comenté. Y por acá, en TypeScript, el ejemplo que les comento ahora, que lo copié de acá, lo tengo acá en Visual Studio Code. Acuérdense, necesitamos está marcado acá entre paréntesis con el 1, ¿sí? Está marcado según la estructura que necesitamos implementar. Tenemos la interfaz de los productos que necesitamos, que realicen algún tipo de operación. Por otro lado tenemos los productos concretos en sí. Esto podría ser camión y esto podría ser barco. Acá estaba genérico, entonces puse producto 1 y producto 2. Por otro lado tenemos la clase abstracta que declara el método fábrica, ¿sí? Abstracta es decir que la vamos a tener que implementar, ¿sí? Entonces tenemos la clase creator con su método de fábrica y alguna otra operación. Y por último tenemos los creadores concretos, las subclases de esta clase creator, que estas clases van a crear la instancia que necesitamos. Un camión, en nuestro ejemplo, o un barco. En este caso, un producto concreto 1 o el producto 2. El código cliente lo que hace es iniciar acá, porque esta es una función que después accedo. Inicio la aplicación con el creador 1, instancio el creador 1 y accedo a esta función, client code. No tengo dice un console que dice no tengo conocimiento de la clase creador, pero va a funcionar. Y accedo a la operación que me brinda este creador.
según el tipo de creador que voy a, que instancié. En primer lugar, el creador 1, en segundo, el creador 2. Entonces, cuando vengo al sum operation de mi creador, espero que me retorne por acá, sum operation, voy a obtener la instancia de mi producto, de qué tipo es, ¿sí? Y voy a imprimir esto en consola. ¿Se entiende? O se entendió, mejor dicho, porque estoy preguntando, pero hoy no me están escuchando. Acá están los 4 puntos que me describen la estructura del método de fábrica. Vamos a ejecutar el código e inicia, como les comentaba, aplicación iniciada con el creador 1. Miremos eso. Inicia acá, creador 1. Como les dije, accedo a esta función, clean code, no tengo conocimiento de la clase creador, pero aún así funciona. Y en el sum operation del creador estaba este console que decía el mismo código del creador acaba de funcionar con el producto 1. Accedamos a sum operation, dice el mismo código del creador acaba de funcionar con el producto 1. ¿Sí? Acá yo obtuve de qué tipo es mi producto, si era el 1 o el 2. Luego repito lo mismo con el creador 2, instancio el creador 2 y accedo a clean code, ¿sí? Y al sum operation. Y va a repetir lo mismo. Inicio la aplicación, no tengo conocimiento, ¿sí? Y el mismo código creador acaba de funcionar con el producto número 2. Bien. Aplicabilidad del método. Cuando no conocemos de antemano la dependencia o tipo exacto de los objetos con los que se va a funcionar. Claro, en el ejemplo, inicialmente la aplicación solamente laburaba con camiones. Resulta que después vinieron y dijeron, necesitamos entregar también por barco. Y después posiblemente nos piden, o quizás nos pidan otro tipo de entrega, por aviones, no sé, etc. Entonces no sabemos los tipos exactos de los objetos con que vamos a trabajar. Esta es una forma de solucionar. También es importante lo que dice la última oración, cuando queremos ofrecer a los usuarios una forma de extender sus componentes internos, ¿sí? De forma muy, muy sencilla. Solamente tendríamos que crear un nuevo tipo de producto y crear su subclase. Acá, miremos acá. Vamos a tener que crear, imagínense el producto C. Definimos la clase C que implementa interfaz y luego la clase concreta C, la subclase concreta C que va a heredar de creator, ¿no? Y va a tener que implementar este método de creación de producto. Bárbaro. Habla decorator, envoltorio, wrapper, ¿sí? Patrón de diseño estructural que permite añadir funcionalidades a objetos, colocando estos objetos dentro de objetos encapsuladores que contienen estas funcionalidades que yo quiero añadir a mi objeto original. En la imagen se ve que hay una instancia que es envuelta por otro objeto, ¿sí? Y a la vez envuelta por otro objeto. Acá en la página de Refactoring Guru se extiende la imagen, ¿sí? Está mi instancia original envuelta por un objeto, a la vez que es envuelta por otro, y cada nuevo objeto decorador, ¿sí? Le va agregando nuevas funcionalidades a mi objeto original. A diferencia de la herencia, donde se extienden las funcionalidades a través de la jerarquía de clases, es decir, los hijos extienden las funcionalidades del padre, el patrón decorador propone envolver el objeto original en clases decoradoras que contienen estas funcionalidades, ¿sí? Para ejemplificar esto, vamos a ver el problema que les propongo ahora. Dice, imaginemos que estamos trabajando con una biblioteca de notificaciones que permiten a otros programas notificar a los usuarios acerca de eventos importantes. Bien.
La versión inicial de la biblioteca se basa en la clase notificador, que solo cuenta con los campos, un constructor y un único método send. Acá. El método puede aceptar un argumento de mensaje de un cliente y enviar el mensaje a una lista de correos electrónicos que se pasan a la clase notificadora a través del constructor. Bien. Una aplicación de un tercero, acá, actúa como cliente y tiene que crear y configurar el objeto notificador una vez y luego utilizarlo cada vez que suceda algo o que quieran notificar algo, ¿no es cierto? Entonces, necesito la clase notificadora con su método de enviar, la clase, el cliente que va a instanciar esta clase y va a mandar el mensaje que quiero notificar. En cierto momento nos piden que agreguemos más tipos de notificaciones por SMS, por Facebook, por Slack. Entonces lo que podríamos hacer es extender de la clase notificadora y crear la clase de SMS, de Facebook y de Slack, ¿no es cierto? La notificadora de esas. Cada una de estas clases va a tener que implementar un método para el envío. Ahora, ¿qué pasaría si empiezan a combinarse? Dicen, che, quiero recibir por SMS y por Facebook. Bueno, podríamos armar otra clase por acá que extienda el notificador y que notifique con esos dos métodos, por SMS o por Facebook, y a la vez que notifique por Slack y por SMS. Pero vemos que se va poniendo más complejo el desarrollo, más complejo el mantenimiento, menos flexible, obviamente. Lo que propone el patrón de diseño Decorator, el patrón Decorator se basa en el uso de la composición en lugar de la herencia, para extender las funcionalidades de objetos. Un decorador envuelve al componente original, capturando su interfaz. Esto permite agregar comportamiento antes o después de la delegación de la llamada al objeto original sin necesidad de cambiarlo. Bien, vamos a tener nuestra clase original de notificación con el método de enviar mensaje, una clase abstracta decorador, ¿sí? Y que me va a definir una clase abstracta de la cual vamos a implementar los distintos decoradores. El decorador de SMS, que va a agregar la funcionalidad de envío por SMS. Luego el decorador de Facebook, que me va a agregar la funcionalidad de enviar la notificación por una notificación de Facebook. Y la de Slack. Cada uno va a tener su método de enviar particular, ¿no es cierto? Propio. Bien. Voy a mostrarle el ejemplo que tengo preparado. Tengo una interfaz de notificación. Esta interfaz la utilizo, implemento esta interfaz definiendo la clase de notificación básica con su método de envío de notificación. Lo único que hace es mostrar por consola, un texto que dice enviando notificación básica. Esa es mi clase de notificación básica. Por otro lado tengo la clase abstracta decoradora, la que mostraba por acá, esta, que tiene un constructor, recibe una notificación, ¿sí? Y un método de enviar la notificación. Accede al objeto, envía, ¿sí? Utiliza el método del objeto que recibí y envía la notificación. Esta es mi clase base abstracta, así que vamos a implementarla en una clase Email Decorator y en otra que se llama SMS Decorator. Ambas extienden de mi clase base, notificación Decorator. Declaro un método privado sendEmail para el caso de la clase que envía por email y un método SMS para la clase que envía por SMS. Luego, lo que hago es agregarle la funcionalidad que hablábamos hoy. El decorador va a agregar funcionalidades nuevas al objeto. ¿De qué forma? Bueno, primero va a mandar el SMS de su clase padre, ¿sí? Va a mandar la notificación según su clase padre, según el método de su clase padre, y luego va a mandar la notificación según su método.
que en este caso va a ser email, y en el caso del SMS va a ser el método SMS, justamente. Para probar esto, voy a crear una instancia de notificación básica, Basic Notification, que se acuerdan por acá, tenía un solo método, enviar, y me muestra por consola enviando notificación básica. Instancio y utilizo el método. Guardo ts no decorador 2 acá instancio y envío la notificación básica, ¿sí? Ahora a mi objeto notificación yo lo voy a envolver, lo voy a decorar con el decorador email decorator, y el argumento que le voy a pasar al constructor de email decorator es la notificación, el objeto original. Miremos acá en el constructor recibe una notificación, ¿sí? ¿Y qué va a hacer? Cuando notifico, va a notificar según el método send del padre y luego según el método send email privado del decorador, ¿no? Propio. Entonces, envío la notificación básica y envío la notificación por correo electrónico. Y por último, lo decoro según el decorador SMS Decorator y va a pasar lo mismo, va a pasar algo similar a lo que pasó allá arriba, antes. Voy a enviar la notificación básica, luego por correo electrónico y luego por SMS. ¿Sí? Envío la notificación básica por email y por el SMS. Entonces, a mi objeto original lo fui decorando con nuevas funcionalidades sin tener que modificar ese objeto. ¿Bien? Analogía del mundo real. Hay un hombrecito ahí, una persona que tiene frío y se pone un suéter, ¿sí? Luego empieza a llover y se pone un impermeable. Todas estas prendas extienden el comportamiento básico, pero no son parte del objeto original, que es la persona. ¿Cuándo aplicamos Decorator? Cuando necesitamos agregar funcionalidades adicionales a los objetos durante el tiempo de ejecución sin descomponer el código de estos objetos. Bien, en tiempo de ejecución, en tiempo, ¿sí? Cuando se está ejecutando la aplicación misma, sin tener que modificar el código del objeto. Cuando no es posible extender el comportamiento de un objeto utilizando la herencia. Bien, nosotros durante la práctica vamos a hacer mucho uso de este decorador, lo van a ver bueno, más adelante y bien, eso. Bueno, ahora continuamos con el patrón de diseño Observer, también llamado observador, publicación suscriptor, modelo patrón, event subscribe o listener. Es un patrón de diseño de comportamiento que nos permite definir un mecanismo de suscripción para notificar a varios objetos sobre cualquier evento que le suceda a un objeto que está siendo observado, ¿sí? En la imagen se ve un objeto que está haciendo malabares, ¿ah? En el centro en el escenario, parece, y varios objetos que lo están observando, ¿sí? Entonces lo que propone el patrón es que cuando este objeto cambie o suceda algo con este objeto, crear un mecanismo que notifique a estos suscriptores, ¿sí? Nos permite observar los cambios producidos en un objeto. De esta forma, cada cambio que afecte el estado del objeto observado lanzará una notificación a los observadores. Acá se presenta un problema. Imaginemos dos tipos de objetos. Un objeto cliente y un objeto tienda. El cliente está interesado en una marca particular, dice el problema, una marca particular del producto y que estará disponible en la tienda muy pronto, ¿sí? El cliente va a ir y venir, ir y venir, ir y venir varias veces hasta que llegue el producto. La mayoría de las veces va a ir en mano al Pepe, ¿sí? Innecesariamente. Entonces, acá vemos que la solución
a través del patrón observable, observador, server, la tienda notifica a los clientes cuando llega el producto. La solución. Tenemos dos tipos de objetos, notificador, también llamado publicador, y los objetos que quieren conocer los cambios en el estado del notificador. Se denominan suscriptores. Bien. El patrón observer sugiere que agreguemos un mecanismo de suscripción a la clase notificadora para que los objetos individuales puedan suscribirse o cancelar la suscripción a un flujo de eventos que proviene de la notificadora. ¿Sí? Entonces va a haber una clase notificadora con una lista de suscriptores, un método para agregar suscriptores y un método para eliminar suscriptores. Y por otro lado vamos a tener la clase de suscriptores, ¿sí? Que se van a agregar, que van a ser los que van a recibir la notificación de que un evento sucedió en este publicador. Bien. Cuando le sucede continúo acá. El mecanismo consiste en un campo para almacenar la lista, ¿sí? Y varios métodos públicos que permiten añadir. Esto es lo que ya expliqué. Cuando le sucede un evento importante al notificador, recorre esta lista y llama al método de notificación específico de estos objetos. ¿Por qué dice esta última parte? Llama al método de notificación específico de los objetos porque tanto el suscriptor como el publicador deberían conocer una interfaz. Estos suscriptores deberían implementar una interfaz que tiene que ser conocida por este notificador, ¿sí? Para cuando este notificador, cuando en este notificador sucede algo importante, debiera lanzar notificación a través de un método que este suscriptor debe implementar. Bien, acá en Refactoring Guru hay una imagen más que yo no la agregué, pero lo que hace es eso, recorrer la lista de suscriptores y a través de un método del notificador o publicador, que es notificar a los suscriptores, accede a este método de actualización de información del suscriptor, ¿sí? Bien, veamos el ejemplo que tengo. Acá está la interfaz de la que le hablé recién, que tienen que conocer tanto la clase notificadora como los suscriptores. Esta interfaz lo que hace es definir un método que va a recibir un string y no retorna nada. Esta clase de YouTube Channel es la clase que va a ser la clase a la que vamos a instanciar un objeto que va a ser observado, ¿sí? Esta clase define un array de observadores, ¿sí? ¿Sí? Observadores a los cuales lo vamos a notificar. Por otro lado, tiene un método para suscribir observadores que recibe un observador y lo agrega a la lista. Luego un método público también que recibe un observador y lo que hace es quitarlo de la lista de los suscriptores. Y un método para actualizar, dice upload video, un método que va a hacer un cambio en mi objeto observado y que va a ser necesario que va a disparar una notificación a los suscriptores, ¿sí? Lo que hace el método es avisarnos por consola y recorre el array de suscriptores y accede a través del método de notificar de este suscriptor. El suscriptor se entera del cambio, ¿no es cierto? Bien. Por último tenemos la clase de suscriptor que implementa la interfaz observadores que habíamos hablado al principio. Y bueno, tiene el nombre del suscriptor, el constructor y el método de notify, que lo que hace es avisarnos de que algo sucedió en la clase que está observando, ¿no? El código cliente, lo que hago es definir una instancia para YouTube Channel, que es DAO, ¿sí? Entonces a la vez que subamos videos, vamos a ir notificando a los alumnos en este caso. Tenemos a Melissa, a César y a Jorge, que son instancias de mis suscriptores, ¿sí?
agrego como suscriptor a Melissa, agrego a César y agrego a Jorge. Luego, el canal de DAO va a subir un video de patrones de diseño y si vemos que hace el método va a avisar por consola que se va a decir el canal ha subido un nuevo video y el título del video, y a la vez va a recorrer la lista de suscriptores y notificarlos. Bien. Luego quito a César de la lista y agrego 2 videos más. Miremos lo que hace el código cliente. El código cliente, cuando suscribo, dice que hay un nuevo suscriptor al canal, 3 veces. Estaban César, Melissa y Jorge. Luego el canal sube un video y notifica a los 3 suscriptores. Quito un suscriptor, acá. Quito un suscriptor. Subo un video de Solid, notifico a Melissa y a Jorge y subo un nuevo video de TypeScript y notifico a Melissa y a Jorge, ¿sí? Entonces, tengo la clase suscriptor, la clase que va a ser observada y la interfaz que tienen que conocer ambos. Cuando aplicamos Observer, cuando los cambios, bien, cuando los cambios, dice, lo primero que dice es cuando los cambios en el estado de un objeto pueden necesitar cambiar otros objetos y el grupo de objetos sea desconocido de antemano o cambie dinámicamente. Es decir, que ante el cambio de estado de un objeto haya objetos que están pendientes de ese cambio y tengan que realizar alguna acción, ¿no es cierto? Y además que no sabemos de antemano cuáles son. Cuando algunos sujetos de la aplicación deban observar a otros, pero solo durante un tiempo limitado y en casos específicos. ¿Bien? Bueno, hasta aquí el patrón de diseño Observer. Bien, para cerrar la clase de patrones de diseño, voy a comentarles sobre la bibliografía. Toda esta bibliografía que figura acá está para descargar en el campus. Está el libro del que hablamos, publicado en el 95, ¿sí? El primer libro que hablaba de patrones. Luego está un enlace a Refactoring Guru, que fue la página que fuimos mirando, ¿sí? Muy práctica, muy fácil de leer, muy sencilla. Está el libro Sumérgete en los patrones de diseño, que es la que está en esta página, ¿sí? Esto pueden encontrar acá en el campus, en bibliografía, ¿sí? Sumergente en los patrones, el libro Patrones de diseño, Refactoring Guru. Bien, hay otras introducciones a los patrones de diseño, primera edición del 16. Y hay una página más, si quieren revisar un poquito más, patterns.dev, que habla de patrones también, ¿sí? Otra mirada. Bueno, con esto cerramos el tema de patrones de diseño, continuamos con el siguiente. Nos vemos en el siguiente video.